Percepción espacial. Bueno, cuando hablamos de percepción espacial, sobre todo nos referimos a la localización espacial, que es la capacidad de identificar la ubicación de una fuente sonora. Y esa ubicación, desde el punto de vista del oyente, se puede describir a través de las coordenadas esféricas. En este caso tenemos un ángulo que se llama azimut, que se mueve dentro del plano horizontal. Este sería el ángulo 0, y cuando gira hacia atrás, llega al 180, y si sigue girando, termina en 360 de vuelta al frente. A través de este ángulo, entonces el sonido se mueve de izquierda a derecha y de atrás y adelante. Ese sería entonces el ángulo azimut. Y el segundo ángulo es el ángulo de elevación. Su nombre ya lo dice todo. Al nivel del plano horizontal es el ángulo 0, 0 elevación. Y hacia arriba se va moviendo hasta los 90 grados cuando llega al centro de la cabeza. Y la última coordenada es el radio de esta esfera, que aquí está indicado con esta distancia, y en términos prácticos se refiere a la distancia entre el oyente y la fuente sonora. Bueno, este sistema de coordenadas no es exactamente así en todas las áreas, puede aparecer con distintas letras y distintos nombres, pero de todos modos siempre basta con dos ángulos y un radio para definir la coordenada esférica. Bien, ahora yendo al mecanismo que nos permite detectar la ubicación de un sonido, podemos deducir fácilmente que es el hecho de tener dos oídos los que nos permite reconocer la ubicación de una fuente sonora. Al tener dos oídos ubicados en lugares diferentes, cada oído recibe el sonido con características particulares dependiendo de su ubicación, la del sonido y obviamente la del oído. Entonces el secreto de la percepción espacial está en la diferencia binaural, la diferencia que hay entre el sonido que percibe un oído y el otro. Y entre las diferencias que podemos encontrar entre esos dos sonidos, la primera, la más importante, es la diferencia de intensidad. Una diferencia que puede darse por el fenómeno de difracción y por el fenómeno de refracción y absorción. La forma en que sucede esa diferencia supongo que ya se la imaginan, pero vamos a verla en detalle con este simulador de ondas. En la descripción le dejé el link de la aplicación. Es una página muy interesante porque tiene muchas simulaciones de distintos fenómenos físicos. El hombre que la hace no sé si es físico o programador, pero la verdad que están todas muy buenas, muy bien hechas. Así que están para aprovechar. Bueno, esta se llama Ripple Tank, que literalmente significa ondas de tanque, y en español se refiere a lo que se llama cubeta de ondas, que es justamente una cubeta con agua que se usa para experimentar los fenómenos ondulatorios, como la propagación, la reflexión y la difracción. Entonces acá puedo hacer un clic y genera una onda como si fuese en un estanque de agua. Entonces acá vamos a simular la cabeza humana agregándole una elipse, un medio elíptico que bueno, puede ser circular. Vamos a darle un tamaño un poco mayor y vamos a ponerla en el medio. Bueno, ahora entonces está simulando una esfera de un medio diferente al exterior. Entonces así como está ya podemos ver cómo se comporta. Ahí está la onda reflejada en el medio y a su vez también atravesando, pero con otra velocidad. Fíjense que llega más lenta, la onda va por acá y la onda que penetró el círculo recién está a la mitad porque está atravesando un medio de velocidad menor. Y es esta la situación entonces en donde se da la refracción. Y la difracción es la que vamos a ver en la onda que se corta por cada uno de los bordes de la cabeza. Pero para verlo mejor vamos a usar entonces una fuente fija. Vamos a crearla acá al costado. Una fuente puntual. Bueno, la creo ahí abajo. Vamos a moverla aquí al costado. Entonces supongamos que tenemos un oído aquí a la izquierda y otro oído a la derecha. Entonces tenemos la fuente directamente apuntando al oído izquierdo. Entonces sí, ahora lo ponemos a sonar y sucede esto. Fíjense que por un lado la onda atraviesa la cabeza y al atravesarla decrece en intensidad y este sería el fenómeno entonces de refracción y absorción. Otra forma en que el sonido puede llegar a este oído derecho es rodeando la cabeza. Cuando la onda se corta por el borde de la cabeza, se empieza a manifestar el fenómeno de la difracción, que dispersa la onda de sonido
en este caso hacia adentro. Entonces cierta cantidad de sonido rodea la cabeza. Ahora que estamos en una frecuencia relativamente baja, podemos ver que cierta cantidad de sonido llega al oído derecho a través de la difracción y a través de la refracción. Si bajamos aún más la frecuencia, vamos a ver más claramente esto mismo que estaba comentando. Bueno, ahí está lo mismo. Tenemos cierta intensidad relativamente igual entre un oído y el otro, de modo que al no tener diferencia de intensidad tampoco tenemos un indicio que nos permita percibir la ubicación del sonido. Pero si subimos la frecuencia, vamos a ver lo siguiente. Ahí está. Ahora lo que vemos es que se generó lo que se llama la sombra acústica. Como la frecuencia es alta, es decir, tiene una longitud de onda muy corta, tiene un índice de fracción menor y por lo tanto rellena menos el espacio que está detrás del borde donde se corta la onda. Entonces, ahora sí tenemos una diferencia importante de intensidad entre el oído derecho y el oído izquierdo. El oído izquierdo va a recibir el sonido de forma directa, pero el oído derecho, en frecuencias altas, va a escuchar el sonido muy atenuado, tanto por la difracción que genera sombra acústica, como por la refracción y absorción, en donde las frecuencias altas, por tener mayor velocidad de partícula, tienen una mayor absorción. Entonces, resumiendo, gracias a la difracción vamos a tener una sombra acústica por encima, se dice, de los 1700. Este es un número como para poner un límite, pero de todos modos hay como una especie de transición. Significa entonces que por encima de los 1700 Hz, la difracción nos va a permitir identificar más claramente la procedencia de un sonido. Por otro lado, gracias a la refracción y absorción, se dice que la cabeza es acústicamente transparente por debajo de los 500 Hz. Es decir, por debajo de los 500 Hz, el sonido atraviesa la cabeza, de modo que si tenemos un sonido a la derecha, va a atravesar la cabeza y va a llegar por igual al oído izquierdo. Entonces, de 500 Hz a 1700 vamos a tener una diferencia de intensidad gracias a la refracción, que nos va a permitir localizar una fuente sonora. Y arriba de los 1700 Hz vamos a tener una diferencia de intensidad lograda por la difracción y la refracción, con lo cual va a ser mucho más fácil todavía percibir la dirección de la fuente sonora. Bien, ahora estas diferencias expresadas en decibeles las podemos ver en este cuadro. En el eje X tenemos el ángulo del azimut, es decir, el ángulo que se movía en el plano horizontal. 0 era al frente de la cabeza. Con un ángulo 90 significa que la fuente sonora está a la derecha. Y en el ángulo 180 significa que la fuente sonora está detrás. Y en el eje Y tenemos las frecuencias marcadas aquí y las diferencias de intensidades. Entonces vemos lo que recién comentaba en las conclusiones de la diapositiva anterior. En las frecuencias más altas es donde se generan las diferencias mayores. Entonces fíjense, en frecuencia de 5000 puedo tener una diferencia de hasta 20 decibeles. Esto eran 10 y esto eran 20 decibeles. Y a medida que bajamos en frecuencias pueden ver que la curva se achata, haciendo que las diferencias de intensidad sean menores y más irregulares. Bien, ahora tenemos la diferencia de tiempo. Cuando un sonido viene de un costado, primero llega a un oído y luego llega al otro oído. Esa diferencia de tiempo no se calcula atravesando la cabeza, sino rodeándola, que es lo que haría el efecto de la difracción. Entonces, para calcularla se utiliza esta fórmula, la fórmula de Woodworth, en la que describe que esa distancia está compuesta primero por este cateto opuesto de este triángulo rectángulo formado por el ángulo de incidencia y el radio, que sería la hipotenusa, de modo que el cateto opuesto es el seno de ese ángulo por el radio. Ese sería uno de los segmentos de la longitud extra, y el otro segmento corresponde a este arco, el arco cubierto por el ángulo de incidencia. Ese arco se puede calcular si expresamos los grados en radianes, simplemente multiplicando el radio por el ángulo. Entonces la longitud extra agregada al segundo oído es el radio por el seno del ángulo más el radio del ángulo. Y eso simplificado queda el radio por el ángulo más el seno del ángulo. Entonces eso sería la distancia extra
y al dividirlo por la velocidad del sonido nos da el tiempo extra, el tiempo que tarda en recorrer desde acá hasta acá. Entonces esa sería la diferencia de tiempo que habría entre un oído y el otro según el ángulo de incidencia. Bien, ahora vamos a ver cuál sería entonces la diferencia máxima posible. Esa diferencia máxima se va a dar cuando el sonido esté completamente a un lado, es decir, con un ángulo de incidencia de 90 grados. Los valores que se usan son el diámetro de la cabeza promedio, que es 17,5 centímetros, y el radio sería 8,75. El primer segmento sería seno de 90 por el radio, y como seno de 90 es 1, este valor va a ser el radio directamente. Como se ve en el gráfico, seno de 90 va a ser 1, y el segundo segmento, que es el arco, es un cuarto del perímetro del círculo. Aquí está el ángulo. Para convertirlo en radianes hay que multiplicarlo por pi dividido 180, y 90 por pi dividido 180 simplificado nos quedaría medio pi. Entonces, usando la fórmula vista anteriormente, el retardo máximo va a ser el radio de la cabeza por medio pi más 1 dividido la velocidad del sonido en el aire. La primera parte del cálculo nos da la distancia, que fíjense en centímetros sería de 22,5 centímetros, que como se puede ver es mayor al diámetro promedio de la cabeza. Finalmente, entonces, esa distancia dividido la velocidad del sonido nos daría el retardo máximo, que si bien es máximo, podemos ver que es un número muy pequeño. Esto es en segundos. En milisegundos es 0,6539, de modo que todavía la unidad de milisegundo nos queda grande, porque no alcanza ni siquiera a un milisegundo. Entonces es usual que se use la unidad siguiente, que es el microsegundo. Entonces vemos que el retardo máximo entre los oídos es de un valor muy pequeño, que se redondea a 650 microsegundos. En el libro también nombra 690 microsegundos y algunos redondean a 700 microsegundos. Como es un valor tan pequeño, se puede relacionar con la fase de la onda y con la longitud de onda. Si entendemos este retardo como el período de una onda, la frecuencia de esa onda sería la siguiente. La frecuencia sería entonces la inversa del período, 1 dividido t, que es este número, y nos da una frecuencia de 1529,3, que se redondea a 1500 Hz. Entonces el máximo retardo interaural corresponde al período de la frecuencia de 1500 Hz. Y la distancia recorrida corresponde a la longitud de onda de una frecuencia de 1500 Hz. Bien, ahora vamos a ver entonces cómo afecta esa diferencia medida en período en diferencia de fase para sonidos estacionarios. Es decir, si tengo un sonido que se prolonga en el tiempo y mientras se prolonga se mueve de ubicación, ese movimiento de ubicación va a generar cambios de fase entre los dos oídos. Esos cambios de fase nos podrían ayudar a determinar la orientación de la fuente mientras está sonando. Entonces, fíjense qué pasa con una frecuencia baja. En este ejemplo, el sonido llega al primer oído en la fase 0. Terminó el ciclo y empieza en 0. Para llegar al otro oído, el sonido necesita recorrer medio ciclo y un poquito más. Más precisamente, llega en la fase 210, es decir, 180 y un poquito más. Entonces aquí tenemos una diferencia de fase entre los dos oídos de 210 grados. En el segundo ejemplo vamos a ver qué pasa con un sonido de frecuencia más alta. Bueno, dicho sea de paso, como habrá notado, el recorrido de la onda no debería ser atravesando la cabeza, sino rodeándola. Pero bueno, creo que sirve para entender este mecanismo de diferencias de fase. Entonces, le decía, el sonido que llega al primer oído nuevamente llega en la fase 0, termina el ciclo, y la onda que llega al segundo oído recorre un extra de un ciclo completo y medio ciclo, que para los dos oídos va a ser una diferencia entonces de simplemente medio ciclo, es decir, 180 grados. En este otro ejemplo tenemos la misma fuente con un ángulo de incidencia mayor, lo que implica una diferencia de un ciclo, 2 ciclos y medio. Pero para el oído va a ser simplemente una diferencia de medio ciclo de 180. Y aquí estaría el problema para las frecuencias altas. Estas dos situaciones diferentes, los oídos las van a percibir como iguales. Entonces, para que este mecanismo funcione, el periodo de la onda debe ser igual o mayor a la máxima diferencia de tiempo interaural. Es decir, deben ser frecuencias menores a 1500 Hz. Bueno, ahora vamos a escuchar un ejemplo de ese efecto,
Pero antes les muestro los datos, así no los nombro en el aire mientras escuchamos. Vamos a escuchar primero un tono de 375 Hz, primero fijo, y después lo vamos a escuchar modulado en diferencia de fase. Y en esa modulación de fase continua, la diferencia máxima va a ser de 0,65 milisegundos, que sería la máxima diferencia de tiempo interaural. Y acá, solo para darse una idea de cuán pequeño es, agrego el dato de que ese retardo equivale a 29 muestras en una grabación con frecuencia de muestreo de 44.100 Hz. Bien, esa diferencia para esta frecuencia va a equivaler a una diferencia de 90 grados. Entonces vamos a tener una diferencia de fase máxima entre los dos oídos de 90 grados. El tono 2 va a tener una frecuencia de 2000 Hz, es decir, por encima de los 1500 Hz, que sería el límite de funcionamiento de este efecto, solo para probar si realmente es así o no. Y al igual que el otro, en la modulación va a tener una diferencia máxima de 0,65 milisegundos, que para esta frecuencia va a equivaler a 1,3 ciclos. Es decir, un ciclo completo, 360, más 108 grados. Que para ambos oídos, como ya dijimos, va a significar una diferencia de fase de 108 grados máxima. Y un tercer tono, solo para quitarnos las dudas de que tal vez pueda funcionar con la diferencia de fase del primer tono, que era una diferencia de fase de solo 90 grados. Entonces va a ser un tono de 2000 Hz con una modulación máxima que genera una diferencia de 90 grados entre ambos oídos. Solo que para esta frecuencia los 90 grados van a corresponder a 125 microsegundos, que serán tan solo 5,5 muestras si es que se puede medir con coma. Este es el primer tono, que por supuesto van a tener que escucharlo con auriculares. Primero vamos a escucharlo fijo y después modulado. Para eso tenemos el análisis de fase, que va a ser testigo de esa modulación entre los dos canales. Bueno, el tono fijo, ahí va. Y ahora el mismo tono modulado en fase. Si funcionó bien, deberían haber percibido el movimiento de izquierda a derecha. Ahora vamos con el segundo tono. Este es el tono 2 fijo. Ahora el tono 2 modulado en la misma diferencia de tiempo que el tono 1. Y finalmente la versión 2 del tono 2 con una modulación de diferencia de fase igual al del tono 1. Acá van a poder ver que el análisis de fase se va a mover exactamente igual que en la modulación del tono 1. Bien, ahí quedó comprobado entonces que este mecanismo solo funciona con frecuencias menores a 1500 Hz. Y también es una experiencia interesante para comprobar cómo un retardo tan pequeño, que escuchado en mono no se nota para nada, puede generar de forma interaural la percepción del movimiento de la fuente sin modificar en nada la diferencia de intensidad. El límite de frecuencia de este mecanismo es interesante compararlo con el límite de frecuencia de la percepción de batidos binaurales. Los batidos binaurales también funcionan solo en frecuencias graves, aunque su límite es un poco más bajo. Y esto puede tener otra explicación que no es la diferencia máxima de tiempo interaural. Esa otra explicación estaría en el mecanismo temporal de la percepción del tono, que habíamos visto muy al comienzo. Habíamos dicho que el tono se percibía por el mecanismo tonotópico, es decir, según qué zona de la membrana basilar tenía la máxima amplitud, pero había un segundo mecanismo que era capaz de medir los ciclos de un sonido. Cada cresta de la onda generaba impulsos eléctricos y el cerebro es capaz de medir las distancias entre esos pulsos eléctricos, excepto que esa velocidad sea lo suficientemente alta como para que todos esos pulsos se confundan, que es lo que pasaba cuando superaba la frecuencia de justamente 1000 Hz. Ahí va el ejemplo del batido binaural. Primero en un tono de 300 Hz, 300 Hz en un canal, 302 en el otro, y después un tono de 1100 Hz en un canal y 1102 en el otro canal.
Bien, y aún nos queda un efecto más con respecto a la diferencia de tiempo interaural. Fíjense, este gráfico está mostrando la diferencia de tiempo interaural en microsegundos según el ángulo azimut, que era el del plano horizontal. El 0 era al frente de la cabeza. Cuando llegaba a 90 grados estaba completamente a un lado, con lo cual obtenía la máxima diferencia de tiempo interaural, más o menos 650 microsegundos. Y luego, si avanzábamos en grados, llegábamos hasta 180, que sería exactamente detrás de la cabeza, en donde se vuelven a igualar las distancias interaurales, con lo cual tenemos 0 diferencia de tiempo. Estos cálculos según grados están hechos con la fórmula que habíamos visto, la fórmula de Woodward, pero fíjense que hay varias líneas. La que yo les comento es la de la línea gruesa, pero están estas otras líneas de puntos y esta línea más grande, que como dice la etiqueta se refiere a 500 Hz, esta a 2 kHz, las otras 5 kHz, a 10 kHz y 20 kHz, la última. Esto es un perfeccionamiento de los datos de tiempo realizados calculando los tiempos exactos según los índices de difracción de cada frecuencia. Bueno, más allá de esos detalles de perfeccionamiento, quería mostrarle que este gráfico está hablando de frecuencias superiores a 1500 Hz. El efecto anterior era para percibir un cambio durante el cuerpo de la nota, es decir, un sonido continuo. Pero la percepción al momento del ataque puede funcionar con cualquier sonido de ataque definido en cualquier frecuencia. Entonces, ahora vamos a escuchar otro ejemplo, ahora con el sonido de un par de claves, que está centrado en una frecuencia de alrededor de 2500 Hz, pero al ser un sonido impulsivo, vamos a percibir su ubicación a través de la diferencia de tiempo en el ataque. En este ejemplo, entonces, se simula las diferencias de tiempo usando la fórmula de Woodward, avanzando de a 10 grados, empezando por el frente, por 0 grados, y avanzando a 10, 20, 30, hasta los 360 grados. Como se veía en el gráfico, la curva era simétrica. Tiene los mismos retardos cuando se mueve hacia el frente y los mismos retardos cuando se mueve hacia atrás. Por lo tanto, si bien acá vamos a reproducir un giro de la fuente, no vamos a tener ninguna característica sonora que nos indique si estamos girando pasando por el frente o pasando por detrás de la cabeza. Yo particularmente lo sentía más como pasando por detrás de la cabeza. Pero bueno, eso depende de otros factores sonoros y en este caso un poco más de la sugestión. Bueno, ahí va el ejemplo y me despido con esto hasta el próximo video.